Me siento feliz con el Señor porque nuestro Señor nos permite una vez más estar aquí en este encuentro nacional de varones. Me encuentro agradecido al Señor porque en este encuentro, en el día de ayer, Dios ha estado hablando con cada uno de nosotros. Dios ha estado tratando con nuestros corazones. Dios ha estado obrando de una manera muy especial. Me siento agradecido con el Señor porque Dios también me permite impartir en esta tarde un tema que considero yo es un tema de mucha importancia para cada uno de nosotros. Y este tema es justamente hombres con una misión, hombres como discipuladores. Cuando la directiva se reunió y estuvo pensando acerca de este lema, hombres con una misión, en ese momento yo estuve pensando, ¿y ahora cómo enfoco este lema al tema que me toca exponer? Y en mi preocupación y en mi búsqueda encontré algo muy interesante, algo que me llamó mucho la atención. Estaba yo revisando el libro de Hechos, capítulo 27, y ahí encontré, hermanos, una escena que en realidad me hizo ver las cosas de otra manera. En este libro nosotros encontramos que el apóstol Pablo se encontraba preso y estaba siendo trasladado de Jerusalén hacia Roma. En esta travesía sucedieron muchas cosas, sucedieron muchos peligros. El barco estaba a punto de naufragar. Todos los tripulantes estaban con miedo porque el viento estaba azotando de una manera que de veras todos tenían miedo por su vida. ¿Qué hacer en esos momentos? Ahí, en esa situación, se encontraba el apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor que el ángel del Señor vino y habló con Pablo y le dijo: Pablo, no temas. Esto da a entender que Pablo también estaba preocupado por la situación que estaba atravesando. Esta situación era conocido como el famoso Eurociclón. Era un viento terrible. No había luna, no había estrella, no había nada que les pueda guiar. Ahí estaba Pablo y este varón comienza a hablar con él y le dice: Pablo, no temas, porque Dios te ha dado la vida de todos estos tripulantes que se encuentran aquí contigo. Nadie va a morir. Y cuando Pablo escucha estas palabras, él cobra ánimo, se pone en pie y les dice, les transmite estas palabras a estos hombres que estaban llenos de desesperanza. Le dicen: señores, cobren ánimo, porque Dios ha hablado conmigo y me ha dicho que ninguno de ustedes va a morir, porque Dios me ha dado la vida de todos ustedes en mis manos. Y sepan una cosa, yo voy a luchar por eso, yo voy a batallar por eso, yo me voy a comprometer con eso. Ninguno de ustedes perecerán. Estaba pensando, repito, en este hecho y decía yo: hoy Dios nos ha dado a todos nosotros el privilegio de ser hombres. Y como hombres, aleluya, Dios también ha colocado en nuestras manos muchas vidas. La vida de aquellas personas que nos rodean, la vida de nuestros seres queridos. Y por ese motivo nosotros, cual Pablo, tenemos que colocarnos en pie y decir: yo me comprometo, yo voy a luchar, yo voy a batallar. Ninguna de aquellas vidas que el Señor ha puesto en mis manos se va a perder. Voy a luchar por cada uno de ellos para la gloria del Señor. Repito, por favor, pueden hacer un clic. Repito, el tema es hombres como discipuladores. Nosotros sabemos muy bien que el proyecto de discipulado es un proyecto que trae mucha bendición para nuestras vidas, sigue trayendo y seguirá trayendo mucha bendición para cada uno de nosotros. Yo quisiera preguntar en esta tarde: ¿cuántos de nosotros somos discipuladores? ¿Podrían levantar sus manos? ¿Pocos? ¿Todos?
Gracias al Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos discípulos? ¿Pueden levantar sus manos? Qué bueno. Entonces nosotros somos discipuladores y también somos discípulos. También somos discípulos. Entonces, nosotros debemos saber lo siguiente, que uno de los últimos deseos de nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, de salir de esta tierra, Él dijo: id por todas las naciones y haced discípulos. Y justamente es esto, nosotros como hombres tenemos que entender qué significa hacer discípulos, tenemos que entender cuál es la responsabilidad ante este mandato. Por si acaso, hacer discípulos es más que evangelizar. Hacer discípulos es cuidar, es proteger, es amar a aquel recién convertido con la finalidad de afianzarlo en la decisión que ha tomado, con la finalidad de enseñarlo, de guiarlo, para que él también pueda convertirse en un nuevo discipulador. Bendito sea el Señor. Perfecto. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados a discipular. Y cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, nos dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. El término que nosotros encontramos aquí, id o ir, es un término imperativo, es un mandato, es decir, es una orden. Lo explico de otra manera. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los 10 mandamientos y leemos esa parte que dice no matarás, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos como una orden, lo entendemos como un mandato. O si leemos no adulterarás, es justamente eso, una orden, un mandato. En ese mismo nivel y en esa misma categoría se encuentra esta expresión o esta palabra, id y haced discípulos. Es un mandato, amado hermano, es una orden. Es decir, que no se trata de que, bueno, si puedes, hazlo. No, definitivamente que no. Tienes que hacerlo para la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, el proyecto de discipulado ha traído mucha bendición para nuestras vidas, sigue trayendo bendición y seguirá trayendo bendición para muchas otras vidas. Yo recuerdo que cada vez que tenía que ejecutar un proyecto de edificación, lo primero que hacía es ir al lugar. Necesitaba estudiar el lugar para ver todos los recursos que ésta pudiera necesitar. La primera vez que fui a uno de estos proyectos me encontré con un terreno inmenso. Y cuando lo vi un terreno seco, un terreno eriazo, baldío, parecía abandonado. Pero a menudo que el proyecto iba ejecutándose y cuando el proyecto se terminó o se culminó, ese terreno seco, ese terreno baldío ya no era más eso, sino ahora era un lugar atractivo, un lugar fascinante. Se había convertido en un hermoso conjunto residencial con la conceptualización de brindar el mayor confort necesario para aquellos que pudieran vivir en aquel lugar. Repito, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Era un terreno seco, era un terreno baldío, pero hubo alguien que lo pensó, que lo analizó y que se comprometió y se dijo a sí mismo: yo voy a decidirme a ejecutar este proyecto, y finalmente lo ejecutó y brindaba, repito, el mayor confort necesario.
La gente muchas veces llega a su casa cansado y lo que desea es descansar, despreocuparse de las mismas labores. Otros se sacan los zapatos y se echan de par en el sofá, porque es justamente su casa. Ese proyecto maravilloso alguien lo ejecutó porque tomó, repito, el compromiso y la decisión de ejecutarlo. De esa misma manera, el discipulado es un proyecto interesante, es un proyecto atractivo que trae mucha bendición para nuestras vidas. Pero permíteme decirte, amado hermano, que este proyecto interesante, este proyecto atractivo, no podrá traer bendición a tu vida y a mi vida si nosotros no nos colocamos en pie y no tomamos ese compromiso y esa decisión firme de decir: yo me comprometo a ejecutar y a tomar para mí el proyecto de discipulado. Por eso, hermanos, en el nombre del Señor, en esta tarde nosotros queremos instarte: asume lo que tienes que asumir, asume esta gran responsabilidad, sé un hombre con una misión, sé un hombre que esté dispuesto a discipular para la gloria de Cristo. Nosotros estamos hablando de discipulado, estamos diciendo que el discipulado trae mucha bendición, estamos diciendo que el discipulado pues es de gran impacto y es muy fascinante. Pero de pronto alguien se está preguntando: ¿y qué es el discipulado? No sé si alguien ya tiene claro qué es el discipulado, y si no lo tiene claro, el discipulado dice así: es la relación entre un maestro y un aprendiz siguiendo el modelo que es Cristo. ¿Qué es el discipulado? Es una relación estrecha, una relación íntima entre un maestro y un aprendiz, los cuales siguen un modelo, y ese modelo es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro o el discipulador reproduce en su alumno la plenitud de la vida que hay en Cristo Jesús. El maestro, es decir, tú, mi amado hermano, tú como discipulador, tienes que reproducir la plenitud de la vida que hay en Cristo en tu discípulo. Y aquí viene algo interesante, algo que en realidad nos debe de llamar mucho la atención. Dice que discipular es más que transmitir la vida de Jesús. Discipular es mucho más que transmitir la vida de Jesús. Yo estuve pensando en esto, hermanos. Si discipular es transmitir la vida de Jesús, como hombre que somos, como cristianos, como hijos de Dios que somos, ¿qué vida nosotros estamos transmitiendo a nuestros discípulos? ¿Qué vida están viendo ellos en nosotros? ¿Están viendo justamente esa vida de Jesús en nosotros? Recuerda que tú como hombre, tú como discipulador, tienes que transmitir la vida de Jesús en tu discípulo. Tienes que reproducir esa vida en otras personas, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha ordenado. Pregunto en estos momentos: ¿cuántos de aquí de los presentes somos seguidores de Jesús? ¿Amén? ¿Somos seguidores de Jesús? ¿Amén? ¿Sabes una cosa? No basta con ser un seguidor de Jesús. No basta, escúchame, amado hermano, no basta con ser un seguidor de Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que ser discipuladores. Nosotros, como hombres que pertenecemos a la iglesia del Señor, tenemos, hermanos, que desear que la iglesia crezca y se multiplique cada vez más para la gloria de Dios. Pero la pregunta es, para conseguir esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos que la iglesia del Señor crezca y se multiplique cada vez más?
lo que tenemos que saber es lo siguiente. El crecimiento de la iglesia sin el discipulado es aditivo. ¿Qué más? El crecimiento de la iglesia con el discipulado es multiplicativo. No sé si quedó claro, pero si no quedó claro lo voy a explicar de esta otra manera. Aquí vemos dos factores. Vemos dos números, los cuales están asociados mediante una operación matemática bastante conocida por todos ustedes o por todos nosotros, que es justamente 4 más 4. ¿Cuánto es 4 más 4? 8. Muy bien, excelente. Ahora, a estos mismos factores, no los cambio, los dejo tal y cual. Lo único que hago es lo siguiente. Cambio la operación que los asocia. Y la operación matemática ahora incluye la multiplicación. Y cuando yo pregunto ahora cuánto es 4 por 4, por si acaso no es el carro tuyo que está afuera o el carro que sueñas tener, ¿no? ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuál de ellos nos ha dado el mayor resultado? ¿Cuál de ellos nos ha dado el mayor resultado? El de la multiplicación, ¿cierto? Y es justamente a eso al cual nosotros como hombres discipuladores tenemos que apuntar. Apuntamos al del mayor resultado y el que da el mayor resultado, repito, es el discipulado. La iglesia sin el discipulado es aditivo. La iglesia con el discipulado es multiplicativo, crece más para la gloria del Señor. Muy bien. Ahora la otra pregunta que surge es, ¿qué es un discípulo? Si estamos hablando de discipulado, también tenemos que hablar de discípulo. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dijo y hace todo lo que Cristo manda. Aquí hay algo interesante, fuerte en realidad. Discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dijo y hace todo lo que Cristo manda. Y yo empecé preguntando, ¿cuántos somos discipuladores? Levantaron muchos las manos. Volví a preguntar, ¿cuántos son discípulos? Muchos también levantaron las manos. Y ahora ustedes que son discípulos o nosotros que somos discípulos, pregunto, ¿hacemos todo lo que Cristo manda? ¿Creemos todo lo que Cristo dijo? Hay cosas que uno tiene que ponerse a pensar y a reflexionar. En el Nuevo Testamento no hay ningún convertido que no sea discípulo. Es decir, todo convertido que uno encuentra en el Nuevo Testamento es un discípulo. Y nosotros que estamos inmersos en este ambiente cristiano, manejamos ciertos lenguajes cotidianos, comunes, como por ejemplo, nosotros hemos escuchado la palabra convertido, hemos escuchado la palabra creyente, hemos escuchado la palabra evangélico y lo que hoy estamos hablando, la palabra discípulo. Pero yo no sé cuántos de nosotros nos hemos puesto a indagar cuál es la cantidad de veces que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, enumera estas palabras. Se encuentra lo siguiente. Dice que la palabra creyente se encuentra 15 veces. La palabra convertido se encuentra 2 veces. Y la palabra evangélico, 0 veces, no se encuentra. Y si la palabra evangélico no se encuentra, ¿por qué a nosotros nos llaman evangélicos? Pero miren lo interesante de esta estadística. La palabra discípulo se encuentra 258 veces. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la Biblia
está dando una real importancia al tema del discipulado, al discípulo. Es decir, que nosotros tenemos que motivarnos, tenemos que incentivarnos, tenemos que asumir con toda firmeza y como hombres que nosotros somos, asumir esta gran responsabilidad y convertirnos en esos hombres discipuladores para la gloria del Señor. Aleluya, gloria sea a Cristo. Ahora, amados hermanos, ¿el hombre como discipulador debe de tener ciertas características? Por supuesto que sí. Veamos, ¿qué características debe de tener el hombre discipulador? Primero, el discipulador debe amar la visión del discipulado. El discipulador debe amar la visión del discipulado. Y cuando aquí encontramos esta frase, debe de amar, cuando menciona amar, lo que se entiende justamente como aquella persona que tiene que ser parte de, debe estar comprometido a, debe estar adherido a, y sobre todo debe de comprometerse a amar la visión del discipulado. Tenemos que tener un compromiso muy fuerte con la visión del discipulado. Por ejemplo, si usted o yo discipulamos, por decir, a Juan, yo lo visito la primera semana, entusiasta, ¿no? La segunda semana igual, con alegría. Pero la tercera semana ese entusiasmo va disminuyendo y la cuarta semana ya me resulta pesado. La pregunta es, ¿estoy mostrando un verdadero compromiso fuerte con la visión del discipulado? Repito, tenemos que amar la visión del discipulado. Y aquí encontramos otra expresión, visión. ¿Y qué entendemos por visión? ¿Qué entendemos por visión? Pienso yo que a nosotros, por no decir todos, en algún momento nos han aconsejado y nos han dicho, tienes que ser un hombre con visión. Tienes que ser un hombre con visión. Es más, cuando uno busca un empleo, los requisitos que colocan es, tiene que ser proactivo, tiene que ser persona que trabaja en equipo, tiene que ser una persona que pueda trabajar bajo presión y también tiene que ser una persona con visión. Pero finalmente, ¿qué es visión? Dice, visión es la fuerza que impulsa la actividad de un líder o grupo de personas motivadas. Es una fuerza interior que guía al individuo a través de dificultades imprevistas o lo estimula a actuar cuando está exhausto o dudando en dar el próximo paso rumbo a la meta, ser alcanzada. ¿Qué es visión? Es aquella fuerza interna que motiva y alienta a la persona cuando se presentan circunstancias difíciles. Y en la vida, amados hermanos, hay circunstancias difíciles, por supuesto que sí, en la vida siempre encontramos momentos complicados, momentos en donde las cosas no parecen estar bien, pero en esos momentos es justamente donde la visión, esa fuerza interna entra a tallar, y cuando esta visión entra a tallar en esos momentos difíciles, tú te comienzas a decir, yo voy a seguir insistiendo, yo voy a seguir golpeando, aleluya, porque soy un hombre con misión, un hombre con compromiso, un hombre que ama la visión del discipulado. Por otro lado, amados hermanos, tenemos que saber que el hombre discipulador debe estar involucrado intelectualmente, emocionalmente y voluntariamente con esta visión del discipulado. ¿Cómo tiene que estar el hombre discipulador? Involucrado intelectualmente,
emocionalmente, ¿qué más hemos dicho? Voluntariamente. Por ejemplo, ¿cuándo me involucro intelectualmente? Cuando nosotros venimos a todas las enseñanzas que imparte la iglesia, cuando de pronto comienzo a tomar apuntes, comienzo a tomar notas, ahí es donde yo me estoy involucrando intelectualmente porque estoy creciendo más en el conocimiento del Señor. Y cuando me involucro emocionalmente, muchas veces nuestros discípulos vienen con problemas, vienen cargados, con muchas situaciones complicadas, pero es justamente ahí donde tú lo acompañas, estás con Él, sientes lo que Él siente, para que lo puedas ayudar y puedas orar con Él. Ahí es donde tú te involucras emocionalmente. ¿Y cuándo te involucras voluntariamente? Cuando, por ejemplo, el líder de tu congregación te dice, ahora tú, mi amado hermano, vas a dirigir tal célula. Y tú comienzas a decirte, pero ¿por qué tuvo que pensar en mí? ¿Por qué tuvo que nombrarme? ¿Por qué no nombró a otra persona? Cuando a ti te nombran como líder para dirigir una célula, acéptalo con todo gusto, acéptalo voluntariamente, aleluya, porque es un privilegio de parte del Señor para tu vida. Tienes que involucrarte intelectualmente, emocionalmente y voluntariamente con la visión del discipulado. ¿Qué más? El discipulador debe de tener determinación y compromiso. Miren, hermanos, esto en realidad es una palabra fuerte, de veras que sí. Porque cuando uno se compromete con algo, tiene que hacerlo. Porque uno ha dado su palabra, uno está con el compromiso ya puesto. Pero uno tiene que saber que a ese compromiso lo tiene que acompañar la determinación. ¿Por qué? ¿Por qué al compromiso tiene que acompañarle la determinación? Porque muchas veces en nuestro compromiso, en nuestra misión, se presentan adversidades, se presentan complicaciones. Y muchas veces esas adversidades y esas complicaciones nos golpean fuertes. Y es ahí justamente nuestra determinación que nos dice, sigamos adelante, vamos a avanzar, porque lo lograremos en el nombre del Señor. El discipulador tiene que ser consciente de su gran responsabilidad. Cuando nosotros comenzamos a discipular, nosotros vemos que nuestros discípulos van mostrando frutos, es decir, ellos van ya conociendo más la palabra del Señor, ellos ya están creciendo, tienen nuevas experiencias, es más, ya están empezando a liderar alguna célula. Cuando vemos esta situación, de veras que nos alegra, nos motiva, nos entusiasma. Pero a contraparte de esto, tenemos que saber que hay otros discípulos que vienen a la iglesia cargados de problemas, con muchas heridas. Y cuando ellos vienen a nosotros y ellos nos cuentan su problema y nosotros tenemos pues que tratar con su problema, vemos que su problema no es un problema, sino vemos que su problema es un problemón. Y cuando vemos que su problema es un problemón, muchas veces lo que sucede es que nos desanimamos, nos desalentamos. Pero en el nombre del Señor te animo a que no te desanimes, porque tú eres un discipulador que tiene determinación y que tiene un compromiso fuerte para la gloria del Señor. Por otro lado, hay otros discípulos pues que llegan con costumbres y conceptos bastante equivocados. Y muchos de nosotros, cuando lo estamos discipulando, le enseñamos una vez, le enseñamos 2 veces, le enseñamos 3 veces, le enseñamos 4 veces, y después de tantas enseñanzas, de tanta inversión de tiempo, vemos que, oye, no entiende, es terco, no parece que no entiende lo que le estamos diciendo. Y en esos momentos nos decimos, ¿por qué tengo que echar la perla a los chanchos? Amado hermano, tú como hombre, tú como discipulador, no te desanimes.
enseña a aquel discípulo con mucho amor y con mucho celo en el Señor, y tú verás los frutos y la dedicación que le pones ahí para la gloria del Señor. ¿Qué más debe tener el discipulador? El discipulador debe tener preparación y conocimiento bíblico doctrinario. En realidad, esto es muy serio. Este enunciado es muy, pero muy serio. El discipulador debe tener preparación y conocimiento bíblico doctrinario. ¿Por qué? La Biblia dice, hermanos, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, esto nos debe de llevar a nosotros a autoexaminarnos. ¿Cuánto tú y yo conocemos de Biblia? ¿Cuánto tú y yo sabemos de Biblia? Porque nosotros tenemos que saber que hay muchos discípulos que vienen a la iglesia cargados de muchas interrogantes, cargados de muchas dudas, cargados de muchas inquietudes. Y cuando nosotros lo comenzamos a tratar, ellos te lanzan todas sus preguntas, te lanzan todas sus inquietudes. Y cuando ellos lanzan esas inquietudes, nosotros tenemos que responderlo. Y al no saber la respuesta y respondemos de manera equivocada, ¿qué estamos haciendo con aquel discípulo? ¿Qué estamos haciendo con aquel discípulo? ¿Lo estamos conduciendo de manera correcta o lo estamos llevando a algún error? Yo recuerdo que hace muchos años llamaron a un joven a testificar. Y este joven entusiasta comenzó a testificar, dijo muchas cosas. Y al final de su testimonio, él dijo, amados hermanos, como dice la palabra del Señor, todos atentos escuchando, perro que ladra no muerde. Eso fue lo que dijo. Perro que ladra no muerde. No les estoy mintiendo, de veras que fue así. Yo pregunto, ¿eso dice la palabra del Señor? Perro que ladra no muerde. Es un dicho, ¿verdad? Pero eso no dice la palabra del Señor. Pero repito, hermanos, el discipulador debe tener preparación y conocimiento bíblico doctrinario. Y si yo, como hombre que soy de Dios, veo que tengo dudas, yo me examino y veo que mi conocimiento es escaso, ¿qué debo de hacer? Yo me examino, veo que tengo dudas, veo que mi conocimiento es escaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Bueno, ¿qué le voy a hacer? Pues no, así soy yo, no conozco. Pues. ¿Qué más voy a hacer? No, ese pensamiento sea rechazado en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estar, repito, siempre asistiendo a todas las enseñanzas, al entrenamiento de líderes, anotando, apuntando, aprendiendo, hermanos, juntándonos con aquellos que saben más, preguntándolo, porque el que pregunta aprende, hermanos. Y cuando tú aprendes, crecerás más en el conocimiento de la palabra de Dios y tu comunión con el Señor también crecerá para la gloria de Cristo. Dijo el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Gloria sea al Señor. Miren, hermanos, aquí hay un texto en realidad interesante. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero si no estamos preparados, ¿cómo podremos nosotros presentar defensa? Entonces, amado hermano, en el nombre del Señor, tenemos que prepararnos en conocimiento bíblico y doctrinario para la gloria del Señor. ¿Qué más
tiene que tener el discipulador? El discipulador debe de tener empatía. Pero uno se pregunta, suena bonito, ¿no? El discipulador debe tener empatía, pero ¿qué es empatía? ¿Qué es empatía? Dice, empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. El discipulador, repito, tiene que tener empatía. El discipulador tiene que tener esa facilidad para poder relacionarse con las personas. Debe estar dispuesto a tener una amistad sincera y fuerte con su discípulo. ¿Por qué? Mira, muchos discípulos vienen cargados con muchos problemas. Vienen cargados con muchas situaciones complicadas para ellos. Y nosotros como discipuladores tenemos en ese momento que ofrecerle nuestra amistad sincera. Tenemos que mostrarle nuestra disposición. Tenemos que tener, hermanos, un comportamiento pastoral. De veras que si tenemos que tener un comportamiento pastoral. Y ahora pregunto, ¿el pastor abandona al discípulo? ¿El pastor abandona a su oveja? Ahí está el discípulo pasando complicaciones, situaciones difíciles. Nosotros como discipuladores tenemos que tener empatía. Tenemos que mostrar una conducta pastoral hacia aquel discípulo. Y repito, el pastor no abandona, jamás. Ahí tienen la parábola de la oveja perdida. Contra las vicisitudes mismas, contra las complicaciones de la vida, Él fue. Y donde estaba, ahí rescató a aquella oveja. Muchos discípulos tienen problemas serios. Y lo que ellos están buscando es alguien, un amigo. Alguien de veras que le muestre una amistad sincera. Que luche por Él, que batalle por Él. Y ese alguien eres tú, oh hombre de Dios. Aleluya. Bendito sea Cristo. Repito, el pastor no abandona, el pastor siempre está dispuesto. Y tú como discipulador también eres un pastor de aquel discípulo. Muéstrale siempre tu amistad. Y si viene con situaciones difíciles, escúchale, dile, amado hermano, voy a orar por ti, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Bendito sea Cristo. Hermanos, probablemente la situación que pasamos o la crianza que hemos tenido muchas veces influye para que nosotros podamos mostrar de repente esa empatía con aquel amigo que Dios nos permite conocer. Yo lo sé muy bien. Muchos padres nos han criado con un pensamiento un poco distinto. Ellos han pensado que mientras más nos golpean, mejor nos están educando. Y a veces en la calle nos han golpeado pensando que están haciendo unos buenos educadores, pero lastimosamente ellos han crecido con esa concepción. Y como crecieron con esa concepción, muchas veces les resultó difícil abrazarnos o expresar ese sentimiento de amor hacia nosotros, sus hijos. Yo amo mucho a mi padre, respeto mucho a mi padre, pero hasta donde yo recuerdo, mi padre nunca vino y me estrechó un abrazo fuerte. Para mí ha sido difícil también mostrar ese afecto hacia mis hijos, pero hoy entendemos como discipuladores que nosotros tenemos que tener empatía, tenemos que mostrar amor hacia nuestros discípulos. Por lo tanto, yo a mi hijo lo abrazo, lo beso, a mi hija también lo abrazo y le digo, yo te amo en el Señor. Entonces, repito, muchas veces nuestra educación, nuestra crianza ha creado cierta pared o cierto obstáculo para mostrar esta empatía. Pero permíteme decirte en el nombre del Señor, amado hermano, aleluya, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Cristo ya nos transformó. Él ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida. Comienza a sonreír porque Cristo te ama. Bendito sea el Señor. ¿Qué más debe tener el discipulador? El discipulador debe tener un buen testimonio. Esto realmente es de vital importancia, ¿cierto o no? El discipulador debe tener un buen testimonio. Wow, hermanos, uno puede, hablar muy bonito, uno puede expresarse muy bonito, uno puede enseñar de una manera muy espectacular, de tal manera que nuestro discípulo entienda las enseñanzas que le estamos impartiendo, pero si nuestra vida, si tu vida, si mi testimonio, tu testimonio es un testimonio negativo, hermanos, por más que tú hables bonito, por más que tú enseñes bonito, tu mal testimonio gritará mucho más fuerte y tu discípulo realmente no te tomará en serio, porque tú no predicas y no vives, repito, lo que predicas. Por ese motivo el discipulador debe de tener un buen testimonio. Nosotros queremos edificar vidas, queremos construir vidas para la gloria del Señor. Para ello, amado hermano, tu vida, mi vida, tiene que reflejar, tiene que transmitir la vida plena que hay en Cristo Jesús. Tenemos, hermanos, aquí reflexionar. Tenemos que dejar esa doble moral, esa doble vida. La Biblia dice, hermanos, lo siguiente: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, hermanos, que tú y yo somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y cuando las personas, nuestros discípulos, nos ven, y cuando nuestros discípulos quieren leer nuestras vidas, ¿qué es lo que ellos leen en nosotros? ¿Leen la presencia de Jesús? ¿Leen las bendiciones de Dios? ¿Lee un buen testimonio? Por más que te esfuerces, hables bonito, enseñes bonito, si tu testimonio no es un buen testimonio, todo caerá en un saco roto y nada te resultará en bienestar. Por ese motivo, oh hombre, escúchame, tenemos que tener un buen testimonio para la gloria del Señor. El discipulador debe saber oír. Muchos discípulos vienen con problemas grandes. Y lo que ellos en esos momentos necesitan no es que tú y yo hablemos, disertemos o rebusquemos ciertas enseñanzas por ahí escondidas. No, lo que ellos en esos momentos necesitan es tu disposición para poder escucharlos. Ellos necesitan que tú los escuches. Yo lo he experimentado, a veces vienen discípulos con situaciones complicadas, ellos están llorando y en esos momentos yo internamente estoy orando: Señor, dame palabra para poder hablar con ellos, para poder guiarlos, aconsejarlos. Pero hermanos, estuve una hora con ellos y él seguía hablando, llorando, y finalmente yo no dije nada. Pero lo que noté es que en esos momentos Dios estaba haciendo una obra en él. Y Dios había sanado su herida, Dios había sanado su situación, Dios había sanado su dolor. El discipulador debe saber oír. Y en esta disposición de oír, justamente eso, tiene que tener disposición de oír. No tiene que aparentar que esté escuchando. El discipulador puede estar ahí llorando contigo, derramando su corazón con sus muchos problemas, y tu mente de repente está divagando. ¿Por qué Cueva tenía que haber pateado ese penal? ¿Por qué no lo pateó Farfán? No, para nada. Tienes que estar concentrado, alma, corazón y vida, ¿no? Como dice. Tienes que estar concentrado. Él necesita que tú lo escuches. Si quieres que Dios obre a través de tu vida, tienes que, como discipulador, saber oír para la gloria del Señor. Bendito sea Cristo. Amado Pastor Rodolfo, no sé si todavía tengo tiempo o... ¿Sí?
Continuamos un poquito, ¿está bien? ¿El hombre discipulador tiene deberes? Vamos a pasar rápido por la hora. Sí, tiene muchos deberes. En la escala, amados hermanos, en las escalas de prioridades, quien está primero sobre todas las cosas es Dios. Después de esa escala de prioridades viene tu familia. Entonces, como hombre, nosotros tenemos, hermanos, el deber, yo diría más que deber, de discipular a nuestra familia. La Biblia habla justamente en Josué, capítulo 24, 15, dice: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es la expresión que el líder Josué, aquel líder del Antiguo Testamento, estaba pronunciando. Él sabía muy bien cuál era su responsabilidad, y como él sabía muy bien, él se coloca en pie en medio de la mediocridad espiritual que estaba pasando el pueblo de Israel. Él se levanta y dice: señores, si no os parece bien servir al Señor, escojan pues ustedes a quién van a servir, pero sepan una cosa, tienen que saber una cosa: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos al Señor, porque Dios me ha puesto como hombre, y como hombre tengo que discipular a mi familia. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, debemos saber que Dios nos ha dado una gran oportunidad y una gran responsabilidad como cabezas, como padres de familia que nosotros somos. Tenemos la responsabilidad de guiar, de discipular a nuestras esposas y a nuestros hijos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bendito sea Cristo. ¿Cuántos podemos decir esto? Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios te ha dado a ti aquella responsabilidad principal de discipular a tu familia. Y en esa responsabilidad tenemos que discipular a nuestra esposa. Como discipulador tienes que saber que el éxito de tu matrimonio depende de ti. Como hombres, ¿qué somos? Tenemos que saber que el éxito de nuestro matrimonio depende de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una inmensa responsabilidad de cuidar, de amar, de respetar y de proteger a nuestra esposa. Cuando nosotros conquistamos a nuestra esposa, ella justamente fue esa gran hazaña que nosotros hemos logrado, que nosotros hemos conquistado. Y si ella es aquella gran hazaña, ¿cómo no cuidarla? ¿Cómo no protegerla? ¿Cómo no estar a su lado? Yo quiero avanzar rápido aquí. Aquí hay una estadística, no sé si se aprecia muy bien ahí. En Europa se reportaron, hermanos, unos porcentajes espantosos acerca del divorcio. En Bélgica hay un 70% de divorcio, en España hay un 61% de divorcio, en Portugal 68% de divorcio, en Hungría 67% y en República Checa 66%. Miren estos números, son espantosos, son terribles. Y usted dirá, pero eso es en Europa. Vamos a Latinoamérica. Dice aquí, en Ecuador 20%, en Guatemala hay 5%, en México hay 15%, en Panamá 27% y en nuestro querido Perú hay un 30% de divorcio, hay un 30% de disolución
de familias. Y uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Acaso no será porque nosotros no hemos tomado ese rol que Dios nos ha dado de ser hombres discipuladores de nuestras esposas? Pero de pronto alguien se pregunta, pero hermano, ese es en el mundo secular, en el ambiente cristiano no es así, es distinto. Veamos, hermanos, también me puse a investigar cuántos matrimonios cristianos se divorcian. 27%. Es una cifra fuerte, hermanos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué sucede esto? Amado hermano, ya para acabar, porque el tiempo ya se ha culminado, como hombres tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Tenemos deberes sagrados que cumplir, y esos deberes sagrados que cumplir es discipular a nuestra esposa, discipular a nuestros hijos. Ellos son nuestra responsabilidad. Dios nos demandará por ellos. Ténganlo presente. Por ello, en esta tarde, póngase en pie, asuma ese reto y diga, oh Dios, yo asumo mi rol como hombre discipulador para la gloria y la honra tuya. Vamos a colocarnos en pie, hermanos, rápidamente, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, te agradecemos, te bendecimos, Señor, porque eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a entender, a comprometernos, Señor, a asumir nuestro rol, aquel rol, Señor, que tú nos has dado de ser discipuladores. Padre, bendice a cada hermano, obra en cada ser, en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en ti, Señor, para hacer grandes cosas. Tú nos has traído a este encuentro, Señor, para bendecirnos, para fortalecernos, para ser hombres mejores, para la gloria y la honra tuya, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén.